Buenos días. La Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano y la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través del proyecto de Tránsitos Precarios, Migrantes Centroamericanos y su trayecto en el Altiplano Central Mexicano, les da la más cordial bienvenida a la segunda sesión del seminario Migración en Tránsito, Actores, Trayectorias e Interseccionalidad en Realidades Precarias. Y en esta ocasión tenemos como invitado especial al doctor Juan Carlos Narváez Gutiérrez, con la ponencia titulada Disrupciones, escenarios que obligan a repensar el tránsito migratorio desde Centroamérica. El doctor Juan Carlos Narváez Gutiérrez es candidato a investigador nacional en CONACYT, doctor en Humanidades por la Universidad de Leiden, Holanda, maestro en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte y sociólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente dirige investigación multidisciplinaria aplicada, Laboratorio Social AC y Malab Social. Trabajó como director de investigación para políticas públicas del Centro de Estudios Migratorios de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación y fue investigador del Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración, así como investigador asociado de la Flaxo, México. Ha publicado los libros Ruta Transnacional, a San Salvador por Los Ángeles, Espacios de Interacción Juvenil en un Contexto Migratorio, publicado en la colección Migración y Desarrollo de Miguel Ángel Porrúa, y del libro de ensayo One Way Trip, Inserción, Identidad y Cultura Transnacional, publicado en la colección Migración de Tilde, Conaculta y Centro de Estudios Migratorios. Sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor Juan Carlos Narváez Gutiérrez. Muchas gracias, Emilio. Bueno, pues quiero dar las gracias por la invitación. Disculpen también por la llegada tarde, la carretera estaba tremenda. Y bueno, pues muchas gracias a la invitación a Mónica, Valeria, por ayudar, pues invitarnos a compartir nuestras experiencias de investigación. Creemos que es muy importante difundir nuestros avances de investigación. Creo que es parte de la tarea que tenemos como investigadores, y más cuando trabajamos en universidades públicas. Yo en este momento me encuentro también haciendo una estancia de investigación en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y digamos que esta investigación es parte de lo que se va a publicar a fin de año, o bueno, se va a mandar a revistas como artículo para dictaminación, y es como el producto de este primer año de estancia de investigación en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Creo que me voy a parar un poco mejor para... Le puse disrupciones, escenarios que obligan a repensar el tránsito inmigratorio desde Centroamérica, pues porque desde hace unos años vengo trabajando, digamos, con una serie de escenarios contextuales que suman condiciones estructurales, coyunturales, que son como las que han detonado ciertas corrientes migratorias y que de alguna manera es como de la forma en la que podemos construir la narrativa de la migración centroamericana por México. El objetivo de la presentación del día de hoy será entonces reflexionar sobre los tránsitos migratorios como problema público a través de algunos escenarios o categorías analíticas teórico-metodológicas que nos permitan observar sus representaciones y reconfiguraciones cronológicamente. Es decir, voy a presentarles dos escenarios, ¿no? Uno que se llama problema público implícito y un escenario, digamos, como de la migración más contemporánea, que le llamo problema público explícito. Pues para iniciar un poco, va a ser como una especie de círculo, ¿no? Iniciar compartiéndoles lo que es la definición que está publicada, ¿no?, en el Diario Oficial, en el Programa Especial de Inmigración, que es una definición que se construye a partir de diferentes bibliografías. Se toman algunas cosas de la definición de tránsito de la OIM, se toman algunas cosas de la Ley de Migración y también sobre algunos referentes académicos, como las investigaciones que realiza Rodolfo Casillas, ¿no?, y algunos antecedentes más viejos sobre el tránsito migratorio, ¿no? E incluso, por ejemplo, es una definición que ya hace como una ruptura con el concepto de transmigrante, ¿no?, que era otro concepto, era la forma en la que se le llamaba a la migración en tránsito, digamos, como en los 90.
Entonces, bueno, migrantes en tránsito irregular, ¿no? En la definición, y todavía es la que podemos encontrar en el Programa Especial de Migración que se publicó en 2014, son personas que sin propósitos de residencia utilizan un país distinto al de su nacimiento o residencia habitual para trasladarse a otro país. Normalmente la migración de tránsito en México es realizada por personas que no logran acreditar su condición de estancia, es decir, se trata de una migración irregular. Es decir, aquí hay dos categorías muy importantes, que es el tema de la estancia, de no acreditar estancia, es decir, una migración irregular, y que no es con propósito de residencia. Bueno, esta es como nuestra definición como para iniciar. Iniciamos con la construcción de escenarios analíticos sobre la migración en tránsito irregular por México. Problema público implícito. Esto quizá lo van a encontrar enunciado en diferentes bibliografías o literatura sobre el tema de migración en tránsito, o de migración centroamericana en el origen, o migración salvadoreña, migración guatemalteca, es decir, o migración en Honduras. O sea, es como la sumatoria de diferentes investigaciones desde el origen y en el tránsito, incluso en el destino, ¿no? En las narraciones que son retrospectivas. Pero bueno, tenemos como un escenario que va desde los años 40 del siglo pasado hasta más o menos finales de la década pasada, 1998. Digamos que tenemos un periodo, ¿no? bastante largo, donde yo lo construyo como problema público implícito porque existía, pero no, o sea, si tratamos de rastrear, por ejemplo, investigaciones o políticas públicas que atendieran el problema o que estuviera en la agenda pública o en la agenda mediática o en la agenda académica el tema, no lo estaba, ¿no? Entonces, por eso, de ahí que es un problema público pero implícito. La primera etapa, o la primera categoría o escenario, es el de migraciones y crecimiento urbano. Que, digamos que de los 40 a los 70, esta etapa de estas migraciones la compartimos Centroamérica, pero también otros países y otras regiones de Latinoamérica, ¿no? Digamos como que también es el boom de las migraciones internas, ¿no? Pero en el caso de Centroamérica se dieron migraciones también internacionales. Segunda etapa, que es muy importante, que es la de migraciones y conflicto armado, que va de 1970 a 1980. Digamos que esta es realmente, ¿no? en nuestra historia, digamos, como más reciente, es el momento donde se da la primera gran migración, por ejemplo, de salvadoreños hacia Estados Unidos, cruzando por México, ¿no? Salen a partir del conflicto interno, civil, y se dirigen hacia Estados Unidos, de ahí que hoy podemos, en Estados Unidos, a partir de esto se construyó algo que a lo mejor han escuchado ahorita, que es el programa de estatus temporal, ¿no? Para migrantes que salen en condiciones de violencia en sus países. Entonces, digamos que aquí tampoco tenemos investigaciones en México realmente que hayan documentado este tránsito. Documentaron el destino. Hay muchas investigaciones de salvadoreños, no de México, no de la Academia Mexicana, sino de la Academia salvadoreña o estadounidense, trabajando en el destino y en el origen. El tránsito sigue, digamos, invisibilizado y poco documentado. El tercer escenario, migraciones post-conflicto armado y desajuste económico. Aquí ya empezamos quizá a ver, ya hay más investigaciones, ¿no? Ya se ve el trabajo de académicos del Colegio de México, ¿no? De Manuel Ángel Castillo, se ve el trabajo de otros académicos de Guatemala, también se ve el trabajo de académicos como Rodolfo Casillas, que comienzan a hacer algunas investigaciones y encuestas en la frontera sur de México, sobre todo con el propósito de documentar lo que sucedía con las poblaciones que estaban quedando en la región México-Guatemala, que se quedaron después del periodo de refugio. Bueno, también en esta tercera etapa es muy importante porque lo que vemos es que comienza un circuito, ¿no? de retorno de migrantes de Centroamérica, de Estados Unidos hacia sus países de origen. En 1992 sucede algo en Estados Unidos, que es en el área donde viven los salvadoreños, que es los disturbios de Los Ángeles, ¿no? Los disturbios raciales de Los Ángeles.
de Rodney King, y esto, digamos que genera también, es como la gota que derrama el vaso, ¿no?, en la política migratoria estadounidense, o es lo que les da el pretexto para generar una política de retorno obligado a jóvenes, sobre todo a jóvenes que están asociados a pandillas, jóvenes salvadoreños que tienen residencia o que tienen el estatus temporal, el estatus temporal, y con esto, digamos que también se visibiliza otro fenómeno, que es el que tenemos, que quizá también uno de los que tenemos mucho en la mente por la agenda mediática, etcétera, que es la conformación de las pandillas salvadoreñas y guatemaltecas, ¿no?, o centroamericanas en la región de Centroamérica y México y Estados Unidos, la Mara Salvatrucha 13 y la pandilla del Barrio 18. Digamos que aquí es donde se empieza a conformar esta red transnacional de pandillas. El cuarto escenario, migraciones y desastres naturales, aquí es también importante porque es cuando realmente se rompe un circuito migratorio tradicional, ¿no? Es decir, siempre habían cruzado, o sea, en este proceso, la entrada a México era por Chiapas y el tren corría desde la frontera hacia el centro del país, ¿no? Pero con el huracán Mitch, lo que pasa es que se rompen las vías de comunicación y digamos como que el punto fronterizo o la comunicación hacia el centro se empieza se va mucho más hacia Oaxaca. Entonces, digamos que todo esto va desencadenando una serie de problemas sociales en las regiones. La región fronteriza, por ejemplo, se comienzan a generar circuitos de violencia asociados a pandillas, también comienzan a generarse también circuitos de tráfico en la frontera, ¿no? Y una serie de violencias que van complejizando el tema. Sin embargo, aún todavía el tema era un tema muy invisibilizado. Hasta 1993, un poco también como para que tengan en este mapeo de cómo está el tema migratorio, la política migratoria en México, respecto al tema de migración en tránsito o respecto a los extranjeros en México. Hasta 1993 es cuando se funda el Instituto Nacional de Migración, como hoy lo conocemos, ¿no? Aunque no era una agencia de seguridad nacional como lo es hoy. Ahora, el escenario donde digamos que nos situamos en este momento, o a partir del siglo XXI, le llamamos migraciones y complejidad, ¿no? Es decir, o sea, veníamos acarreando una serie de escenarios, digamos que van generando una sumatoria de problemas sociales, de problemas culturales, de fronteras externalizadas e interiorizadas, pero que no tenían ninguna atención desde la política pública, ni desde la sociedad civil, poco en la academia, ¿no? Muy poca información hacia la sociedad en general, ¿no? Pero en el quinto escenario, que hablamos como o sea, en estos primeros 18 años del siglo XXI, hablamos de eventos muy importantes que han cambiado de manera muy rápida los escenarios y las categorías para analizar la migración en tránsito o el tránsito migratorio en México. Uno, y que esto pues, cambió de manera radical la forma en la que se trata la migración en México, en Estados Unidos y en el mundo, que ya venía conformándose años atrás, pero que digamos que aquí es donde tiene su máxima expresión, que es en 2001, ¿no?, el ataque a las Torres Gemelas, ¿no?, y toda esta construcción de seguridad, ¿no? Y que es esta etapa que se le ha llamado de securitización de fronteras, o este régimen de seguridad y de vínculos transnacionales. Es decir, se trata la migración y a los migrantes desde una perspectiva criminal, ¿no? Cambia toda la arquitectura institucional para tratar la migración en el mundo, en México también. En 2001, paralelamente, por 2001 2002, no recuerdo bien el momento, pero el Instituto Nacional de Migración, ahí sí ya pasa a convertirse a ser una institución de seguridad nacional, ¿no? O sea, sigue estando en la Secretaría
Secretaría de Gobernación, pero cambia totalmente el discurso y las formas en las que se trata a las personas migrantes. Surge un concepto por ahí que vamos a verlo en la literatura del 2000 para acá, que es un concepto que es el crime migration, ¿no? O sea, asociar el crimen con la migración, y de ahí hay mucha literatura que trata este tema y que a otros académicos le han llamado también parte de la externalización de las fronteras, ¿no? Y todo este proceso que se ha vivido de generar, o sea, construir controles fronterizos, muros, mayores controles en visados, ¿no? Por ejemplo, controles biométricos, es decir, que en un aeropuerto, cuando te revisen el iris, ¿no? Y todo este tipo como de cinturones de seguridad que se generan. También en este proceso de securitización de fronteras, vínculos transnacionales, muy importante que lo mencione en este momento, se define digamos, la frontera en México, o cómo vivimos la frontera. La frontera en México no es una frontera, la frontera sur de México no es una frontera definida ni por un muro, ¿no? Ni por una infraestructura realmente. Siempre se le ha llamado que es una frontera porosa, pero realmente es una frontera abierta, muy abierta, ¿no? Es decir, las condiciones geográficas, las condiciones materiales, pues no podríamos llamar que realmente tenemos una frontera, ¿no? En la frontera sur de México. Tenemos alguna infraestructura, pero tenemos como 200 puntos clandestinos de cruce, es decir, incluso al lado del Nayarit. Entonces, no tenemos una frontera, digamos, horizontal. Pero lo que sí tenemos es lo que se le ha llamado la frontera vertical, y que es esta serie de cinturones de seguridad a lo largo de todo el país que pone el Instituto Nacional de Migración. No por algo, México tiene en cada estado tiene una o más delegaciones del Instituto Nacional de Migración, ¿no? Cuando, pues, este es un poco el motivo de que tengan estas delegaciones, que en cada delegación tienen una oficina o un área que se dedica a hacer operativos en carreteras, ¿no? Hacer operativos de verificación en centros de trabajo, etcétera, ¿no? Y eso es como que lo que define nuestra frontera vertical. Digamos que no tenemos esta parte es nuestra forma de externalizar las fronteras o interiorizar la frontera a lo largo de la República Mexicana. Después, otro momento muy importante, que es en 2005, fenómeno climático y pandillas en la frontera sur. Aquí, más o menos, como hablando de volumen a lo largo, como en este periodo de tiempo, en 2005 es cuando se alcanza un punto muy muy alto en la migración en tránsito por México. Es donde sí llegamos a 400,000 migrantes registrados. O sea, el dato oficial registraba 400,000 migrantes, que de ahí es donde después, fue como el dato que se quedó mucho en la opinión pública, pero tiene que ver con la incorporación del contingente de migrantes hondureños por primera vez en el circuito migratorio en tránsito por México hacia Estados Unidos. Y esto tiene que ver con el huracán Stan, ¿no? A partir del tema del huracán, de lo que sucede en Honduras con el huracán Stan, se incorporan los migrantes hondureños a este circuito que ya estaba conformado por salvadoreños, que digamos que es la migración más vieja, los guatemaltecos, y la tercera migración es la hondureña. El siguiente momento, bueno, y las pandillas en la frontera sur, aquí comienza a haber algunas acciones de política pública. Una de las acciones es un plan que le llamaron Plan Acero, que lo implementan en la frontera sur, es decir, hay PGR junto con la Policía Federal, etcétera. En este momento, por ejemplo, en el 2005 todavía, ser migrante en tránsito y ser migrante irregular todavía era delito. Todavía no se estipulaba en la ley de población que era una falta administrativa. Es hasta después del 2006, con la reforma que hace el gobierno de Calderón, que se le quita esta figura al migrante en tránsito,
y se convierte solamente en una falta administrativa, ¿no? Digamos, como así también va cambiando la política migratoria. Y también en ese momento el Instituto Nacional de Migración, digamos, es quien va tomando la rectoría realmente, ¿no?, del tema de la migración en tránsito por México. Ya les van quitando algunas facultades a otras autoridades, como las policías estatales, ¿no?, como la Policía Federal. Paralelamente a esto, ¿no?, también ya empieza a haber más sociedad civil en México, más formalizada, empieza a haber un discurso mucho más fuerte también sobre derechos humanos, ¿no? También empieza a haber como una vigilancia de sociedad civil a lo largo de estos procesos, ¿no? Y esto es algo que nos comienza, digamos, como que a ayudar, ¿no?, a que se visibilice. Luego, crisis económica, incursión del crimen organizado en las redes de tráfico de personas. 2008, ¿no?, es la crisis financiera en Estados Unidos, que también tiene una repercusión en los flujos migratorios, bajan algunos flujos migratorios. Digamos que aquí, si hablamos que en 2005 había 400,000 migrantes en tránsito y se había llegado a ese tope, aquí hablamos más o menos de una bajada bastante fuerte, como más o menos creo que 180,000, es decir, baja bastante, y tiene que ver un poco con los incentivos, ¿no?, y con el costo-beneficio que tiene el migrar en ese momento, ¿no? Porque por un lado hay mayor control fronterizo en Estados Unidos, por otro lado también México comienza a invertir mucho más en el Instituto Nacional de Migración y empieza a haber mucho más operativos. También estamos en un contexto donde está la guerra contra el narco en México, ¿no? Pues también tenemos unos escenarios de violencia bastante fuertes a lo largo de todo el territorio, y el crimen organizado también comienza a incursionar en el tráfico de personas, ¿no? Antes hablábamos quizá en las etapas anteriores, todavía podíamos hablar, ¿no?, de redes que se llaman redes de apoyo, ¿no?, o coyotes o polleros, que podían llevar desde la región de origen hasta Los Ángeles, por ejemplo, desde El Salvador hasta Nueva York, ¿no? El mismo pollero podía llevar a una serie de personas, pero es más o menos antes del 2000. Después del 2000 como que esto ya se va perdiendo, y es donde empieza a haber también toda esta parte de extorsiones, secuestros en las rutas, o sea, una serie de violencias, ¿no?, porque hablamos de muchas violencias que comienzan a vivir los migrantes en tránsito, además de la violencia y de lo que implica el riesgo de viajar en las condiciones en las que viajan, ¿no? Luego, visibilidad de la violencia. Digamos que este es de 8 años hacia atrás. En 2010 es el punto, todavía aquí, digamos que securitización, fenómenos climáticos, crisis económica, incursión del crimen organizado en las redes de tráfico de personas, quienes los académicos o la sociedad civil, quien estaba en el tema migratorio, pues tenía conciencia que sucedían estas cosas, ¿no? Pero realmente cuando el tema de la migración en tránsito pasa a un discurso ya de la opinión pública y digamos que se ciudadaniza hacia el gobierno, ¿no? Incluso se le llamó a esta ley, le llamaban, ¿no?, de manera coloquial, le llamaban ley Solalinde, ¿no? Hubo como mucha presión por parte de digamos como que de este grupo, ¿no?, de sociedad civil hacia la publicación de la ley de migración, el reglamento de la ley de migración, y digamos que empieza a haber como una serie de políticas asociadas a la protección de derechos humanos para los migrantes en tránsito. Pero bueno, digamos que el tema seguía, ¿no?, pero comienza a verse en la agenda pública. Esto digamos que tiene su correlato hasta 2014, realmente, una vez que se publica la ley, que se genera el reglamento, ¿no? En 2014, ya en este sexenio que termina, ¿no?, que termina en unos días, se publica el primer programa especial de migración. Es decir, aunque somos un país, ¿no?, de tradición migratoria, ¿no?,
aunque somos un país que siempre hemos hablado que tenemos unas puertas abiertas al refugio, etcétera, y aunque tenemos estos antecedentes sobre migración en tránsito, en el Programa Nacional de Desarrollo nunca había aparecido el tema migratorio como un tema central, ¿no? de acciones de política, ¿no? Y de acciones presupuestales. Hasta el PND de este sexenio aparece, digamos, como el mandato para que se desarrolle el Programa Especial de Migración. Y aquí en ese momento le llamo política migratoria, discurso del bienestar y la seguridad para las personas migrantes. Pero digamos que así es la etapa, pero es un poco irónico el tema, el título, porque más bien de lo que hablamos es, al desarrollar ese escenario, que hablamos de una serie de contradicciones, ¿no? Y si analizamos todo lo que sucedió de 2014 hacia acá, ¿no? Es decir, por ejemplo, esto es, digamos, como esta escena, es digamos, como una imagen que ilustra muy bien cómo se vivió la política migratoria en este sexenio. El Programa Especial de Migración se publica en el Diario Oficial, ¿no? Digamos que, no recuerdo el día, pero digamos, el 15 de febrero, ¿no? Y el mismo 15 de febrero se detona en la prensa el tema de los niños, de la crisis de los niños no acompañados en la frontera, de las deportaciones de los niños no acompañados en la frontera de Estados Unidos, ¿no? Con México. Y digamos que se convierte en un tema de agenda pública y mediática. La descoordinación al interior de las diferentes, bueno, una de las, digamos, como uno de los objetivos del programa especial de migración era buscar la coordinación entre los diferentes agentes y las agencias y los actores que tienen que ver con el tema migratorio, incluyendo a los académicos, ¿no? De manera totalmente descoordinada, el día 17 de febrero aparece un anuncio de que se crea el plan de la frontera sur, ¿no? Un poco para atender de manera de bomberazo, ¿no? El tema de los niños migrantes no acompañados que estaban cruzando por México y que estaban llegando a la frontera de Estados Unidos para pedir condición de refugio. Entonces, ahí hablamos de cómo se trató el tema migratorio, es decir, había un programa especial de migración donde pudieron haber revisado, lo pudieron haber ojeado, pudieron haber encontrado algunas acciones que ya estaban, que había un diagnóstico donde se hablaba ya de que podía suceder eso, y no había, digamos, como que no había diálogo, y desde la presidencia se lanzó este programa, ¿no? Entonces digamos que por eso le llamo a esta etapa una política del discurso, nada más, ¿no? Porque lo que vemos, y quienes quieran, tengan curiosidad por ver el Programa Especial de Migración, pues lo pueden googlear y lo pueden encontrar en PDF, y van a encontrar un programa, ¿no? Que tuvo toda una metodología de consultas, tuvo un diagnóstico, tiene líneas de acción. Digamos que si lo ojean, si lo analizan quizá de manera académica, podrías ver que tendrá errores, pues seguramente, pero es un programa, pues más o menos, ¿no? Que ahí va dando algunas indicaciones o guías para poder atender el tema migratorio en México. Pero cuando lo ves en la implementación, que tiene una de las secretarias, una de las agencias del gobierno que tendría que haber atendido esto, es el Instituto Nacional de Migración. Y el Instituto Nacional de Migración nunca quiso hacer caso al Programa Especial de Migración, digamos, porque nunca implementó ninguna de las acciones. Al revés, todas las acciones del Instituto Nacional de Migración a lo largo de este sexenio han sido totalmente contrarias a lo que se propone en el Programa Especial de Migración. Es decir, por ejemplo, los agentes migratorios, que aunque son agentes no armados, a lo largo de este sexenio han tenido una capacitación y formación totalmente policial, ¿no? Incluso en centros donde se forman a policías federales, a gente de la Marina, etc. Entonces, digamos que hablamos como de contradicciones, ¿no? Entre el discurso de la política y la implementación de la política pública.
Y bueno, digamos que estamos entonces en la última etapa, que es la etapa que definimos después del 2014, ¿no? Ya se comienza a ver una serie de pistas sobre lo que sucede con la migración de tránsito en México y que va del 2015 a la actualidad. Y lo que sucede hoy, que creo que todos lo tenemos también en nuestro imaginario, ¿no? que es lo del tema del éxodo, de las caravanas, ¿no? Lo que le han llamado caravanas, pero es un éxodo, y del el refugio migratorio también, la solicitud de refugio en México, digamos que lo que estamos viendo actualmente. Y le llamo disrupciones, rupturas de trayectorias, proyectos migratorios, tránsitos, permanencias y éxodos. De aquí hablamos también, como digamos, es el punto donde se suma todas estas políticas migratorias, ¿no? De seguridad, de control, asociados a contextos de violencia, ¿no? Asociados a procesos de precariedad en los contextos de origen, ¿no? Es decir, precariedad laboral, falta de oportunidades de estudio, violencia local asociadas a las pandillas, violencia política. Entonces digamos que son una serie de condicionantes muy estructurales que todos van, digamos, como que abonando, ¿no? A que jóvenes que incluso no tenían en su proyecto de vida el migrar, tengan que hacerlo. Y es lo que encontramos a partir del 2015. Si hacia atrás veíamos personas que migraban en redes, ¿no? O en grupos, o que tenían familiares en Estados Unidos, o que parte de su proyecto de vida ya era llegar a Estados Unidos, lo que encontramos de 2015 para acá, quizá desde antes, pero lo rastreamos con más visibilidad como en 2015 hacia acá, es que se incorporan al flujo migratorio muchos jóvenes, en particular jóvenes, hombres y mujeres y adolescentes, que no tienen en su proyecto de vida el migrar, sino que están saliendo de sus países, sí, por un contexto muy importante de violencia, sobre todo en los hondureños y los salvadoreños de algunas regiones, ¿no? Si encontramos que son chavos que no querían salir, que tuvieron que salir, que salieron sin información, ¿no? Sin redes de apoyo, y que han ido construyendo a lo largo del camino su propia trayectoria migratoria, y que, digamos, que al no estar preparados, digamos, ¿no? Uno genera un proyecto, lo va imaginando, vas construyendo, la red en el origen siempre va viendo los riesgos, ¿no? Cuáles son las alternativas, etcétera, como una cadena de conocimiento y compartir conocimientos. Estos chicos lo que no tienen, o estos actores de la nueva migración, lo que no tienen es este bagaje de información. Entonces, son estos migrantes que poco a poco se han ido quedando en México, y que también han visto en la figura de la solicitud del refugio, ¿no? Una alternativa para construir una trayectoria de vida en un país que no es su país de origen, ¿no? No importando que México no sea este sueño americano, ¿no? Pero porque además no lo tenían nunca visibilizado ellos en su proyecto personal de vida. Ahora, digamos que ese es como estos grandes escenarios, ¿no? Ahora voy a hacer como una especie de puente, ¿no? Medio conceptual y metodológico, para después pasar ya pues algunas como pistas sobre el tema de las disrupciones, sobre las motivaciones, las emociones y, digamos, como el escenario en el que estamos hoy día. Entonces, la redefinición del tránsito migratorio. Y digamos que esta es una redefinición todavía que está como en trabajo, ¿no? De hecho, cada vez que voy presentando, presento, lo voy repensando, incluso anoche estaba preguntándome sobre algunas cosas que están acá, ¿no? Porque me ayuda mucho a ver realmente lo que quiero expresar, lo que quiero construir como concepto. Como concepto quiero construir esto que es tránsito inmigratorio, que parece como una especie de contradicción, ¿no? Porque el tránsito implica no residir y la inmigración implica la residencia. Pero el tránsito inmigratorio habla entonces como de este puente, y por eso está en paréntesis en el título de la ponencia, porque ¿no? En paréntesis habla como de este puente de incertidumbre. Es
¿sí? Puede sonar muy posmoderno, ¿no? Pero es una cosa, es como esta construcción conceptual donde, donde realmente es necesario repensar los conceptos y tratar como de construir, digamos, este paradigma o algunas metodologías o aproximaciones que nos ayuden a, digamos, como asir esta incertidumbre, ¿no? O este momento donde realmente no sabemos qué va a pasar, porque estamos en un momento donde no sabemos qué va a pasar. Entonces, bueno, ya leyeron la primera que se las leí al principio, que es digamos, como la definición histórica. La definición emergente, ¿no? O que tiene algunas pistas de lo que puede ser una definición emergente, dice: las condiciones actuales, tanto estructurales como coyunturales, sobre las que se desarrolla la migración irregular de tránsito, tanto la regional como la extracontinental, que atraviesa México para llegar hacia Estados Unidos, dotan de elementos para redefinir o repensar esta dinámica como de tránsito paso a paso o de permanencias, ¿sí? Y no solo como un estado intermedio entre el origen y el destino inmigratorio, ¿sí? Entonces, digamos como que aquí está aquí hay un problema ya en sí mismo, ¿no? Este problema conceptual que después se detona en un problema metodológico. Vamos hacia las estrategias teórico-metodológicas. Y digamos que aquí lo primero que comenzamos a ver, ¿no? Es que tradicionalmente, ¿no? Se hablaba que la migración de tránsito, estos eran los supuestos para analizar la migración de tránsito, ¿sí? Y estos yo los escribí y los publiqué hace unos años. Y hoy digo que son un desfase conceptual. Entonces, están publicados en un libro que habla sobre metodología, construcción de metodología para migración de tránsito con registros administrativos y fuentes complementarias, y los construí en ese momento, ¿no? Que era más o menos el 2011. Entonces, hoy día los retomo justo como para tratar de discutir sobre ellos y pensar cómo ha cambiado el tema en realmente muy pocos años, ¿no? Es decir, se habla de este desfase teórico, de este desfase conceptual. Por ejemplo, decía que en los estudios sobre migración siempre había prevalecido enfoques demográficos y económicos, ¿no? Donde se estudiaban los efectos de crecimiento o reducción de población en lugares de origen como destino, y se analizan los impactos del desarrollo de la migración en el desarrollo económico. Digamos que este era un primer supuesto donde en la gran tradición migratoria no entraba la migración en tránsito, pero digamos como que hoy pues este enfoque demográfico, incluso el enfoque económico, ya podríamos empezar a implementarlo en diversos estudios o regiones. Es decir, por ejemplo, pensemos lo que detona la migración irregular en comunidades locales. Crea mercados, ¿no? Crea industrias locales de migración, y digamos demográficamente también implican cambios en las dinámicas locales y de las sociedades. El segundo supuesto, tendencia a minimizar y visibilizar los fenómenos que no son masivos. Hoy día no podemos decir que la migración en tránsito no sea masiva, ¿no? O sea, hoy con el éxodo y con los números que tenemos, no podemos decir que la migración en tránsito sea algo invisibilizado o como de goteo, ¿no? Gota a gota. Bueno, lo que sí es que las acciones y las estrategias sobrepasan los límites de las acciones de los países. El tercer supuesto, carencia de datos que permitan cuantificar su magnitud, como lo que da resultados las sobre o subestimaciones de las cantidades reales. Digamos que hoy todavía podríamos pensar que este es un supuesto, pero cada día tenemos más información, ¿no? Que nos ayuda a pensar en la migración en tránsito y a construir metodologías que nos ayuden como a tener una magnitud o construir los volúmenes, los perfiles de este fenómeno, ¿no? Siempre cualquier medición va a tener su grado de errores, pero digamos como que, hace 10 años no teníamos por ejemplo, no teníamos una sociedad civil organizada. Hoy tenemos informes anuales de redes de albergue, ¿no? Que tienen su propio conteo, ¿no? Sus propias investigaciones, sus propios perfiles de migrantes que se complementan con lo que realiza instituciones públicas, ¿no? Tenemos datos también de investigaciones
financiadas por CONACYT, ¿no? Tenemos investigaciones realizadas por otros organismos internacionales, ¿no? Digamos como que todo esto que ha hecho que se ponga en la agenda pública el tema, pues también hace que se genere información, ¿no? Y que se le ponga dinero al tema, y con dinero pues hay información. Entonces digamos como que estos supuestos, ¿no? que se escribieron, se publicaron en 2012, se escribieron en 2011, se publicaron en 2012, hoy día están como desfasados, ¿no? Con la realidad. Y también nos habla justo, y un poco también cuando vemos en 18 años, más o menos cómo ha cambiado, ¿no? Y todas estas fases coyunturales que nos permiten analizar la aceleración de del proceso migratorio de este fenómeno en tránsito, ¿no? Nos habla como de cómo va avanzando, ¿no? Y cómo es bien difícil desde la academia o desde cualquier ámbito, incluso como adelantarnos o prever instrumentos de investigación, ¿no? Para poder acercarnos a los procesos sociales y culturales, etcétera, económicos que se detonan de la migración. También se deriva de estos mismos ejercicios que yo mismo me voy replanteando sobre tránsito y tránsito inmigratorio, ¿no? Este esquema habla como de este proceso intermedio: país de origen, que implica cambio de residencia; país de destino B, país de residencia; país de tránsito o países de tránsito, porque pues también hay población que pasa por diferentes países. Los migrantes extracontinentales pasan por muchísimos países en tránsito, ¿no? Los migrantes ecuatorianos también, por ejemplo, que van a Estados Unidos vía terrestre, también pasan por muchísimos países y cruzan muchas fronteras. Entonces digamos que países de tránsito no residencia. Pero esto, digamos, como que lo que podríamos comenzar a pensar hoy, y cómo podemos generar estrategias metodológicas para llegar a esto, ¿no? Es decir, y que tiene que ver con esto, con ubicar en tiempo y espacio, ¿no? Algunas dinámicas de lo que están generando estas nuevas trayectorias migratorias. Por algunas como acercamientos y por el trabajo de campo que más o menos hemos podido ir como realizando desde el 2015 para acá, también con estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, hemos visto como esta serie de conformación, ¿no? Como lugares de estancia corta, lugares de estancia media y lugares de estancia larga. Pero todos estos puntos, ¿no? Donde ya hemos visto procesos donde lleva años tratando de estimar la población irregular en Estados Unidos. Entonces digamos que también es parte de la agenda de investigación que seguramente vamos a tener nosotros, ¿no? Si sucede esto sobre la inmigración irregular. No se asusten. Bueno, ahora, ya le adelanto, además de las fuentes cuantitativas, también tenemos aproximaciones cualitativas que se van poco a poco incorporando a la agenda pública también. Y digamos que hay cada vez más apertura, tanto en los diagnósticos gubernamentales como de organismos internacionales, para hacer investigaciones y que sea validada esta investigación. Muchos años la investigación o los diagnósticos para la política pública, digamos como que tenían que tener un sustento en el dato duro, ¿no? Pero digamos que esto, ¿no? Basado en el dato duro, o en la evidencia, en este tipo de evidencia, ¿no? Pues a lo largo del tiempo hemos visto que no necesariamente es ni lo mejor, ni es una fórmula, ni una única fórmula, ¿no? Entonces, creo que lo que se ha ido incorporando poco a poco, pues, la investigación, más cuando se trata como de asir poblaciones muy pequeñas o este tipo de problemas que apenas vamos observando, pues es investigación de corte cualitativo, in situ, en terreno, ¿no? Y donde podemos utilizar diferentes tipos de herramientas, ¿no? Y que nos ayuden a comprender justo las causas y las motivaciones. Ha habido investigaciones, por ejemplo, de tesistas, antropólogos, que incluso han hecho el recorrido, ¿no? Han hecho el recorrido de Tapachula hasta Tijuana. Esa es una tesis que la hicieron más o menos como en el 2008, ¿no? Todavía creo que se podía hacer eso. Hoy día no, pues sería creo que bastante, o sea, mucho riesgo. También eso va cambiando, es decir, ahora también la variable del riesgo también es una variable que al levantar información y realizar trabajo de campo,
que es algo que se tiene que tomar en cuenta en el momento en el que uno se plantea incluso las hipótesis o las metas de la investigación, ¿no? Hasta dónde también el contexto nos puede frenar, ¿no? O nos puede ayudar. Luego, la observación etnográfica. Esto también creo que es algo muy valioso. Es algo que han utilizado mucho la gente de los albergues, la gente de los comedores. Se puede hacer etnografía en estaciones de autobuses, en paraderos, ¿no? Una investigación también, como en el 2007, hizo etnografía en lechería, ¿no? Que lechería por muchos años, ¿no? en el Estado de México, se conformó, digamos, como el punto nodal de la migración de tránsito, ¿no? Porque ahí es donde confluían todas las rutas, ¿no? Entonces, una vez que, de hecho, por eso se convirtió también en un lugar tan violento, y porque no solo sirvió para los migrantes, sino pues, para todas las redes de tráfico. Entonces, incluso se cerraron las casas y los albergues y los comedores porque hubo balaceras, porque hubo amenazas a los voluntarios que trabajan en los albergues, ¿no? Entonces, se convirtió en un nodo muy importante, ¿no? Pero bueno, también, o sea, en ese sentido, estos espacios ayudan mucho, la etnografía ayuda mucho a ver la dinámica, ¿no? Los tiempos, justo veías eso, ¿no? Que no era un lugar de estancia larga, eran lugares, no había nodos de estancia larga, todo era muy dinámico, ¿no? O sea, el proceso era muy rápido. Entrevistas a profundidad, entrevistas retrospectivas, ¿no? Que también esto es interesante si pensamos en la inmigración, ¿no? Que podemos trabajar con población que ya está, ¿no? Y que nos puede ayudar un poco a tener como una historia más larga hacia atrás, ¿no? Es decir, podemos ahondar sobre por qué saliste, las condiciones del origen, ¿no? Incluso la conformación familiar, ¿no? La trayectoria laboral allá, etcétera, ¿no? Y cómo la trayectoria laboral en el lugar del tránsito, ¿no? La motivación para quedarse, etcétera. Pues creo que también esta es una herramienta que nos puede ayudar, ¿no? En el tiempo para construir hipótesis sobre lo que va a suceder con este tránsito migratorio. Bueno, a esto solamente quiero como poner un parte como de lo que ha pasado, ¿no? Con las rutas de migración, al mayor control, digamos que esto es, digamos, como estos 6 puntos, quizá, son parte de lo que detona lo que también se puede ver como una estrategia migratoria, ¿no? Que es decir, no viajemos solos, y organicémonos y viajemos en bloques así grandes, ¿no? Donde todo esto está sucediendo, todas las violencias en el camino y todas estas fronteras exteriores, puede ser que de esta manera las podamos sortear y vimos que la estrategia funciona finalmente, ¿no? Pero digamos como que este quizás es el antecedente, ¿no? Pues mayor control migratorio a lo largo de toda la ruta, la fractura de las redes, reforzamiento de las políticas y las medidas de seguridad tanto en México como en Estados Unidos, el crimen organizado, ¿no? En la industria del tráfico de personas, que por ejemplo el crimen organizado se sabe que viene en la propia caravana, y los contingentes vienen traficantes, ¿no? Se sabe que ha habido secuestros de manera, digamos, como hormiga, ¿no? Incremento de la exposición al riesgo, ejercicios de violencia generalizada, traducidos en robos, extorsiones, etc. En esta nueva, como en 2015 para acá, pues vemos que hay dispersiones, ¿no? Se utilizan diferentes rutas, se diversifican las estrategias de tránsito, ¿no? Por ejemplo, ayer estaba en Veracruz y contaba una persona de derechos humanos que hay rutas marítimas, pero internas, ¿no? Es decir, bueno, no internas, o sea, no que crucen una frontera, sino que para sortear algunos cinturones del Instituto Nacional de Migración o de la Policía Federal, cruzan por lanchas, ¿no? En el Golfo, por ejemplo, de Catemaco a otros puntos, por ejemplo, donde entonces comienzan a ver esos espacios, ¿no? Donde ya no utilizas la vía terrestre, sino utilizas algunos transportes marítimos para rodear, ¿no?
pues también es muy interesante, pues otro tema. Entonces, bueno, vemos también estos nodos de encuentro, nodos de estancias temporales, ¿no? Y muy importante el tema de las redes de tráfico. Creo que es algo que también ha sido muy difícil entrarle, porque es muy riesgoso construir investigación sobre este tema. Digamos que es casi como hacer investigación sobre redes de narcotráfico, porque hoy lo que vemos es que son digamos, como redes paralelas, ¿no? Redes de tráfico de personas, de migrantes, de armas y de drogas. Son redes paralelas, entonces es muy difícil, por ejemplo, pensar que un estudiante de licenciatura llega y dice, tengo este proyecto y lo quiero hacer. Pues sí, pero hay un punto donde como profesor también es que decir, pues aguanta, ¿no? Porque o sea, también es muy difícil, o sea, no te pongas en riesgo, ¿no? Estos son algunos ejercicios, digamos, los primeros ejercicios de rutas centroamericanos. Este fue el que hizo Rodolfo Casillas, que hizo una metodología bien interesante. Nada más lo puse aquí para contarles la metodología. Son dos mapas rápidos. Esta metodología, una de las fuentes de información que utilizó fue los cajeros de Western Union, sacada de Vancouver. Cómo iban surgiendo a lo largo de territorios donde, o sea, ya los habíamos visto en territorios de población de origen, que recibía remesas, ¿no? Pero aquí lo que empezó a ver fue que se iban abriendo o los iban implementando como a lo largo de las rutas de los trenes, en otros caminos. Entonces lo que él hizo fue trazar esto, ¿no? Y luego hacer esta etnografía para verificar que esto estaba sucediendo. Entonces una de las fuentes de información son los cajeros, bueno, las cajas estas donde pueden ellos recibir dinero, porque dado que había esta serie de robos, extorsiones, violencia, pues las personas, la estrategia para salir no sale con dinero, sino que les van mandando dinero. Esto lo vieron las redes de tráfico, y de ahí vino también la otra estrategia, ¿no? Inversa, que es la de extorsión. Esta es otra metodología. Esta es una metodología solo con registro administrativo, que este es bien interesante porque aquí se ve, si antes solamente veías los puntos azules en la región sureste, en el área de Tapachula, ¿no? Digamos que en Chiapas, y esto es con datos de 2010 y 2011, ¿no? Y son registros administrativos, y aquí lo que vemos también es cómo se empiezan a dispersar por todo el territorio, ¿no? Las rutas. Todos los puntos son puntos de retención, donde sí hubo mucha retención. Hubo más frecuencia de retención de personas migrantes a lo largo del país. Esto es lo que le llamamos la frontera vertical, justo, ¿no? Esta es la imagen de la frontera vertical. Si solamente tuviéramos frontera como Estados Unidos, tendríamos patrulla fronteriza y tendríamos solamente aprehensiones a la frontera sur o acá arriba, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos es estaciones migratorias a lo largo de todo el país y cinturones de revisión a lo largo de todo el país. Eso es lo que le llamamos frontera vertical. Ya para terminar, me voy muy rápido, esto ya más o menos lo hablamos, ¿no? Es como un espejo, escenarios de salida y escenarios de tránsito o llegada. Pues más o menos aquí lo que hablamos es de algunas como paralelos, ¿no? O sea, en los lugares de salida hay violencia social. En México también tenemos violencia social, tenemos delitos comunes en las rutas migratorias, también tenemos crimen organizado. En los escenarios de salida tenemos violencia de pandillas y crimen organizado también. Esto es muy importante, la migración forzada, ¿no? La inclusión de nuevas generaciones de migrantes, que es lo que hablamos hace rato con los jóvenes y estas trayectorias. Muy caros, se sobreencareció mucho el coyotaje, ¿no? Estas formas de poder cruzar. Y algo que es bien importante y que creo que hoy lo estamos viendo de manera muy explícita, y esto ahí va a ser como un paréntesis, ¿no? Y esto, que esta presentación no tiene ninguna foto, ¿no? Y no tiene ninguna foto porque creo que ya hoy hemos visto todos los días, en todos lados, fotografías que nos dan una imagen de las personas migrantes, ¿no? Entonces, creo que no vale la pena hoy día poner fotografías de aquí y sumar a esta, digamos, como imaginario negativo, visibilización o construcción de estigmas de la población. Y por eso no hay ninguna fotografía. Porque a mí me gusta poner muchas imágenes en mis presentaciones,
pero esta vez no hay, y justo es por eso. Entonces, y justo vemos este clima anti-inmigrante. En México lo que hemos visto es este clima anti-inmigrante, rechazo a las poblaciones migrantes, que se están instalando en las poblaciones, en diferentes poblaciones, actitudes xenófobas. Pero es un tema justo que se tiene que trabajar, porque realmente no es que sea un problema de la propia sociedad, ni de las sociedades locales. Lo que pasa es que no estamos familiarizados con esto, nunca habíamos vivido esto, no somos un país que recibe inmigrantes. Entonces, si no sabemos, si no conocemos, si no tenemos información, si no sabemos quiénes son, ¿no? Si no conocemos el antecedente de por qué salen, es más, si no tenemos un proceso autorreflexivo como población, donde nos miremos hacia adentro, digamos, somos un país de migración por años, ¿no? Por años lo hemos sido, y muchos de nosotros tenemos familiares que han pasado este proceso por la frontera norte hacia Estados Unidos, ¿no? Y que tampoco también han pagado coyote, o que han vivido el tema del miedo de vivir en Estados Unidos, o el rechazo de otras poblaciones. Si hacemos también ese ejercicio al interior, ¿no? Y nos sensibilizamos a partir de reconocer esto, podríamos comenzar, quizá, ¿no? Pues a tratar de trabajar sobre esto que algunos autores también llaman como la internalización de las fronteras, ¿no? Que se resume muchas veces como con el miedo a lo desconocido, ¿no? Para cerrar voy a leerles rapidísimo tengo más tiempo, 5 minutos ya para cerrar. Les voy a leer, son varios perfiles, ¿no? Pero digamos que esta es una postal de las motivaciones y cómo cambian las motivaciones y cómo es el perfil de salida de los jóvenes. Ya lo expliqué, pero esta es como una narración. Chucho, salvadoreño de 17 años, es el primero de su familia que sale de su país. Cuando emprendió el viaje, cuenta que no sabía muy bien para qué o hacia dónde iba. Y como él, varios de sus compañeros que han migrado por primera vez. Lo han hecho prácticamente en solitario, algo totalmente atípico desde la teoría de las redes migratorias, y más cuando se habla de migración salvadoreña hacia Estados Unidos, que es la migración más vieja en toda Centroamérica hacia Estados Unidos. Estos perfiles son perfiles de joven en Ciudad de México. Emociones, un perfil del deseo de inmigrar en tránsito. Él tiene 19 años, él ya no quiere viajar más, para él la travesía terminó cuando llegó a Casa Alianza en la Ciudad de México, desea terminar la secundaria, aprender el oficio de panadero y trabajar hasta tener su propia panadería. Aunque soñaba con llegar a Los Ángeles, California, los golpes, asaltos y el miedo a perder la vida en el camino le han hecho tomar la decisión de hacer una vida en México. Está solicitando quedarse en el país en condición de refugiado. Es un perfil distinto. Aquí son las emociones y es el contexto de violencia y lo que han vivido en el curso del tránsito lo que les, digamos, como que les puso en ese dilema de reconstruir su trayectoria de vida. Y bueno, finalmente, ¿no? Algunos hallazgos que son más bien como hipótesis, ¿no? Que ya los hemos visto, el tránsito paso a paso y las permanencias, que hablan de esto que es como el conceptual, ¿no? Temporalidad difusa, ¿no? En lugares de tránsito, redefinición de espacios de tránsito y asentamiento. Esto es bien interesante porque también lo que vemos, y esto se ve con algunos datos de con entrevistas a gente de los albergues, es que cuando las personas también ya están incluso en frontera, por ejemplo en la casa de Saltillo, y que no cruzan, y que no cruzan, y que no cruzan, también lo que deciden es quedarse, pero no quedarse en la frontera, sino que vuelven, o sea, Querétaro, no, algunas zonas industriales, Querétaro, Aguascalientes, Celaya. Entonces lo que vemos también es como que una vez que se contraen, ¿no? Por un lado los de frontera sur, que algunos, o sea, los que ya de plano no logran, que han vivido con muchas experiencias, llegan al centro del país y pum, ¿no? Hasta ahí da el aliento. Y lo que vemos también es que los que están en frontera norte, que ya están en un desaliento, ¿no? Para intentar, también deciden quedarse, ¿no? Porque además recordemos que en Estados Unidos, ¿no? Creo que es al tercer intento, ¿no? Ya van al centro de detención. Entonces también ese es un problema. Búsqueda
de estatus migratorio, residir y trabajar es el proyecto de vida en México, condición de refugiado, 2017, 15.000 solicitudes, claves migratorias, formación de comunidades, asentamientos y pertenencias, y esto es bien importante, y creo que es parte como de necesidad, ¿no? Necesidad de pensar en metodologías y conceptos que nos ayuden pues como a repensar todo esto que está sucediendo, ¿no? Es decir, nos preguntan, no sé, quienes trabajamos en tema migratorio, siempre nos preguntan ahora, ¿qué va a pasar? ¿Y por qué sucede esto? Etcétera. De verdad que es bien difícil contestar, ¿no? Uno puede tener muchas hipótesis, saber muchos antecedentes, pero o sea, explicar lo que sucede en el instante es muy difícil, ¿no? Solo para ya, lo último, como coda, con esto termino, y que es bien importante porque quiero que vean los datos. Los datos están publicados de manera anual, son en la página de Comar, que es quien lleva toda la parte de refugio en México. Solamente están del 2013 al 2017, de manera anual, no solamente los puedes encontrar públicamente así. Hacia atrás encontramos agregados por periodos de tiempo, pero con esto nos funciona, ¿no? Es decir, veamos la diferencia, ¿no?, entre solicitantes de refugio, de la condición de refugiado, en 2013, que son 1.293, frente a 2017, que son 15.596 solicitudes de refugiado. Entonces, sí vemos justo como todo esto, o sea, es decir, en números, creo que es parte de lo que les platiqué en esta hora y media más o menos, ¿no? Entonces, es como hacia dónde vamos, ¿no? Aquí, pues, hondureños en su mayoría, ¿no? Este es el periodo de 2002 a 2011. En general, vean, tenemos en un periodo de más o menos 10 años, tenemos un total de 5.000 solicitudes en 10 años, más o menos, ¿no? Y ni siquiera lo que se generó ninguna parte de lo del 2017. Y bueno, esto es la situación en la que está el país hoy, ¿no? Es decir, también se dispersan, hay muchas caravanas, una primera caravana que ya está en Tijuana, ¿no? Caravanas que están ya no en Ciudad de México, en Querétaro, algunos albergues, algunos que se han decidido quedar en México están en albergues, otra ruta que va por Veracruz, Puebla, en Guanajuato creo que todavía hay campamentos. Entonces en El Salvador pues también creo que es parte también de, o sea, lo que hablaba hace rato de pensar la caravana o de unirse o organizarse e ir grupos organizados, tratar de cruzar la frontera como estrategia, pues creo que también puede ser una hipótesis válida, ¿no? Más allá de lo que hay atrás, es decir, lo que te origina tomar esa decisión, pues es todo lo estructural y la violencia y la precariedad en la que viven las personas, ¿no? Entonces, bueno, con esto ya, muchas gracias. Bueno, pues agradecemos al doctor esta plática y clase que nos dio, porque en realidad nos enseña la forma en que se deben de repensar las teorías, las metodologías y este contexto. Y por tiempo, unas tres preguntas concretas que tengan, por favor. Reflexiones, alguien que guste comentar algo, le haya hecho reflexionar la plática. Sí. Gracias. Felicidades al doctor, creo que nos da muchísimos elementos para informarnos y sobre todo para repensar el tema, el fenómeno migratorio y de los migrantes en tránsito. En particular, me gustó mucho su exposición. Podría hacer varias preguntas, pero hay tanta información, pero a ver si puedo sintetizar tres. Me gustó mucho la parte de las como periodizaciones, y ahí tendría la pregunta en el último periodo explícito, que fue como una suma de las distintas causas, razones que empujaban la migración, lo que lo hace como el más complejo, evidentemente. Sin embargo, algunos textos, ya informes,
pues remiten al hecho de que esta última etapa lo que destaca es la violencia, que está ahí en ese, pero se suma a los demás. Al final de su narración como que también llegaba a ese punto, que la violencia es uno de los motivos más fundamentales para la expulsión. Entonces, la pregunta era si coincide con este planteamiento, porque todavía existe la otra parte, o la he leído por ahí, de que no, que en realidad es una razón económica la que está empujando a los migrantes a salir de su lugar de origen. Y he visto por ahí como que ese debate presente en esta última etapa. Por lo que vemos ahora en el espacio mediático, pues la mayoría sí acusa de que es la violencia lo que existe. En esta misma pregunta, si se puede también añadir, creo que está implícita, pero añadir el tema de la unificación o reunificación familiar, porque también escuchamos en entrevistas a migrantes, y sobre todo con el dato de los niños no acompañados, que ha aumentado considerablemente, pues que muchos de ellos buscan justo el ir a buscar a algún pariente. Entonces, aquí sería, además de sumar a la violencia a la que están expuestos, bueno, la necesidad de la reunificación familiar. Es decir, si en este último periodo pues metemos todo o destacamos algunos factores como más como claves en este momento más complejo